En el Senado de la República se aprobaron de forma urgente en el periodo extraordinario, entre otros temas, una ley reglamentaria sobre prisión preventiva oficiosa que implicaron reformas constitucionales. Pero, ¿en qué beneficia esto a la ciudadanía? ¿Cuáles serán los temas relevantes que tendrá en agenda el Senado en las próximas semanas? Acompáñanos a conversar con el senador por Morena, Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Y como siempre en el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Senador Eduardo Ramírez, bienvenido nuevamente a Ruta ADN 40 y quisiera que nos pudieras explicar este tema de la reforma aprobada, por qué fue urgente la de la prisión preventiva oficiosa. Creo que es algo muy importante para la sociedad y bueno, vinculada a las reformas del 19 constitucional cuya comisión presides en el Senado. Muchas gracias, Estela. Es un tema muy interesante para en el momento de la impartición de justicia que toma el juez o en su defecto el órgano jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Se reformó la Constitución, se incorporaron nuevos delitos a la Carta Magna en el artículo 19, pero en el momento de que el juez tiene que dictar la prisión preventiva oficiosa, solamente toma de referencia la Constitución o en su defecto se iban al Código Penal o al Código de Procedimientos. Entonces tendríamos que armonizar entre la norma constitucional y la norma reglamentaria. Fue un gran debate, se incorporaron nuevos delitos en los que se armonizaron diferentes leyes, en ellas la de comunicación y transporte, hasta el tema de pesca. Sin embargo, el espíritu de la reforma del 19 constitucional son 3 delitos en concreto. Legislar en materia electoral, lo que ya está en próximo a suceder en México el siguiente año y que se instala a partir Esto es muy importante, del 2021. 1 de septiembre. Sí, el 1 de septiembre. El delito electoral es un delito grave, aquel que utilice programas, recursos públicos abusados, porque la prisión preventiva viene en serio. Entonces, se tomó de la Constitución, con el Código o con la ley electoral, para armonizarla. Digo, por poner un ejemplo, se tocaron temas acerca del robo de hidrocarburos, o el huachicol, como se le conoce. Entonces se reformó también las leyes reglamentarias para que no solamente esté dentro del marco constitucional, sino también de la ley en materia energética. Esto nos da la posibilidad de armonizar entre la Constitución y leyes que van en beneficio de la sociedad y que evidentemente hoy son una realidad para México. Hubo un debate y hubo temas que se incorporaron diferentes delitos. Sin embargo, esa va a ser materia de una controversia constitucional ante la Corte y vamos a esperar que resuelven, porque muchos grupos parlamentarios no estuvieron de acuerdo en incorporar de los 7 delitos que habíamos aprobado en la Constitución, se incorporaron creo 3 más. Pero bueno, finalmente lograron la aprobación y era necesario haberla sacado en el periodo extraordinario. Evidentemente se logró. Ahora, hay una ya para lo que viene, digamos, para lo inmediato, una iniciativa que tú has presentado el 2 de junio que tiene que ver con la reducción del IVA. ¿Nos puedes explicar por qué es importante, a propósito además de lo que recientemente dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se analizaría? Bueno, eso abre una buena perspectiva en general en el Senado. Primeramente lo hice. Yo vengo de un estado que es Chiapas, represento al estado de Chiapas, y tú has de recordar, Estela, que anteriormente existía en la frontera sur una base gravable, es decir, del 16 al 11%. Cuando hicieron la famosa reforma hacendaria, le quitaron, digamos, ese beneficio fiscal a ciertas partes de la República, a la frontera norte y a la frontera sur. Entonces, en Chiapas teníamos un municipio que tenía una base gravable del 11%, y así en Quintana Roo, y así en Mérida, y así en toda la parte que es franja fronteriza. Con esa reforma hacendaria se borró. Entonces, lo que propuse es en 2 contextos. Uno, en la parte de la pandemia que estamos viviendo, que esto es una realidad nacional y mundial, es cómo motivar el consumo, cómo hacer y cómo reactivar la economía, cómo generar nuevos empleos que se están perdiendo, según las estadísticas, más de 1 millón. Entonces, con la disminución del IVA
de parte de nosotros y de parte del Ejecutivo puede fortalecer mucho al tema económico. 2, solamente lo propuse para la contingencia, es decir, durante transcurra la contingencia. ¿Y los efectos de la contingencia? Sí, por supuesto. Si el presidente toma la decisión de disminuir en la zona sur-sureste la disminución del IVA, es reincorporar a México a esa actividad del sureste que se le ha tratado de una manera secundaria. No ha tenido un despegue México en esta región como la tiene el centro y como la tiene el norte del país. Sería reivindicar a los mexicanos de esta región, porque nos daría la oportunidad de disminuir incluso el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Esto va a motivar inversiones que vienen de diferentes partes del mundo, extranjeras, va a motivar al consumo y va a potencializar la economía y concretamente en el agro. Senador, leí que escribiste recientemente un artículo a propósito de desigualdades sobre el tema de las pensiones, de que también hay que reformar y que ir en esta ruta de que la gente, los pensionados puedan tener retiros más dignos, condiciones de vida más dignas al retirarse. Sí, bueno, este es un tema pendiente. La reforma del 97 en materia de pensiones amplió su margen de trabajo, su base de cuota es mínima y pues nos permite jubilar a aquellos pensionados o trabajadores en un momento en el que México, su tema económico es muy difícil. Imaginemos, solamente por poner un contexto, quienes ya les toca una jubilación precisamente en este año, con una devaluación del peso frente al dólar, con una contingencia muy complicada que no se le ve final y bueno, se van a ir a la casa con un mínimo, con un salario mínimo o con la prestación mínima. Esta reforma que plantea el Ejecutivo es positiva porque lo disminuye de los 30 a los 15 años. Bueno, todavía vamos a discutirla. Hay quienes dicen que debería ser un poco más y hay quienes dicen que habría que analizarla porque las repercusiones a futuro también podrían ser difíciles para México. Sin embargo, para este momento es una reforma que va de manera gradual y que los trabajadores van a tener oportunidad de jubilarse a muy temprana edad con una mejor tasa. Creo que está del 13% al 7% que teníamos anterior. Bueno, tenemos actualmente el 7% al 13%. Estamos hablando casi de una parte sustancial en la parte económica. Senador Eduardo Ramírez, ¿habrá cambio de presidencia de mesa directiva en septiembre? Hay algunos nombres, etcétera, pero de ser tú el elegido en un contexto de polarización y en un contexto de democracia, de pluralidad, ¿cuál sería, digamos, una agenda tuya y sobre todo principios que tendrías en la mesa directiva en la eventualidad de que tú llegaras? Bueno, primero, yo les pediría el apoyo a mis compañeros. Segunda, lo que siempre he hecho. En el Senado, desde el primer día que llegué, dije, yo no vine a poner medallas y trabajar solamente en esa parte. Vine a un trabajo de quehacer profundo para México y me he caracterizado por tener un diálogo constante, concertar una agenda legislativa, ponerle siempre el diálogo a aquello que nos hace diferentes, que nos hace polarizar incluso en posiciones. Y como presidente de la mesa, si me dan la oportunidad de presidir este órgano tan importante para la República, pues lo voy a hacer primeramente con mucho decoro, con mucha dignidad, pero además con mucha inclusión, con mucha concertación. Es un proceso electoral del 21, el más grande en la historia de México, el más polarizado incluso, porque aquí no van a haber términos medios. Pero lo que sí te puedo decir es que desde el Senado tenemos que jugar un papel democrático de inclusión y darle debate político a todos aquellos temas que aún permanecen encorchetados o que no se han querido tocar. Yo creo que este es un momento importante para la República y si presido la mesa directiva tendré la oportunidad de demostrar que la política es la tarea más noble y es la tarea más importante que tiene un ser humano para encontrar sus coincidencias y fortalecer la paz social en nuestro México. Pues veremos qué pasa en los próximos días. Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por estar nuevamente en Ruta ADN 40. Gracias, Estela. Muchas gracias. Y vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya.
Los periodos extraordinarios en el legislativo están concluidos y ahora los esfuerzos se alinean hacia la celebración del periodo ordinario con toda su carga de trabajo, discusiones, consensos y acuerdos que esperamos que de él devengan. Para el próximo periodo ordinario, además de los temas habituales en materia presupuestal, se avecinan a su vez discusiones sobre temas que, sin duda necesarios para generar la suficiencia de recursos para atender la emergencia nacional, tendrán una gran carga de polémica y quizás se destinen a la confrontación. Pendientes como las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, así como la extinción de fideicomisos públicos, son cuestiones que la oposición, personificada principalmente en el PAN y en Movimiento Ciudadano, han rechazado tajantemente. Quizá por igual en el horizonte podría asomarse el discutir la polémica iniciativa que, a decir de algunos, tiene una carga político-electoral notoria y la cual se refiere a aquella que quitaría el fuero al presidente de la República. Así, muchos serán los consensos y negociaciones que tendrán que generarse en distintos casos que incluso ameritarán el camino de la reforma constitucional. Doctor Guillermo de Loya, un análisis en principio de lo que se hizo en el periodo extraordinario, ¿qué fue lo relevante? ¿Qué se aprobó? Considero que hay cuestiones muy importantes y ya fueron mencionadas sobre esta mesa en la entrevista. La cuestión que tiene que ver con la reducción del impuesto al valor agregado es una situación fundamental, cardinal para lo que está pasando en el país. Siempre en los esquemas de economía recesiva es necesaria una estrategia fiscal que primero impacte los impuestos que van sobre el consumo y posteriormente los impuestos que van sobre los ingresos personales. De lograrse estas reducciones que son muy importantes, será una ayuda fundamental, sobre todo para el sureste, como se mencionó, el sureste mexicano, que tendrá que equiparar esas condiciones, tendrá que igualar esa posibilidad de volver a reencontrar el cauce de la activación económica. Creo que eso es una parte increíblemente importante dentro de este contexto, sobre todo por lo que hemos vivido los mexicanos ante la pandemia. Segundo punto, y rápidamente creo que hay que verlo de manera integral, lo que implican las modificaciones al sistema de pensiones mexicano. Sistema de pensiones que amerita, por supuesto, todavía un trayecto en la modificación constitucional, pero que no se había tocado en ningún cauce y ya se había postergado durante muchos años el poder contar con un sistema eficaz y que diera cabida a un retiro digno. Guillermo, tú tocaste en tu primer análisis el tema de los fideicomisos, que es algo en lo que habrá discusión sin duda, tanto en la Cámara como en el Senado. Por supuesto, digo, es un tema que naturalmente polemiza, divide, pero que también hay que verlo con una objetividad muy clara. Creo que lo que no es funcional como tal en la estructura burocrática debe de repensarse para ver de qué manera se oriente ese gasto también en un esquema de economía restrictiva, que es muy necesaria para México, el poder generar los ahorros suficientes que le den solvencia a otros programas que son de emergencia. Pero los programas como tal, los apoyos o lo que devenga de los frutos de esos fideicomisos, eso ha quedado muy claro y así se sostendrá, espero, que no será tocado, que no será afectado cuando estas son actividades fundamentales, que son realmente necesidades de la propia gente. Bien, vamos a ver un par de tweets. Uno tiene que ver precisamente con la propuesta de Eduardo Ramírez sobre garantizar las pensiones justamente para los millones de mexicanos que no tienen una pensión digna. Pero este segundo me parece importante, Guillermo, sobre el Parlamento abierto, que es un ejercicio que se está desarrollando en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, para acercarse a la ciudadanía. Y le preguntaba a Eduardo Ramírez lo importante que es estar en un entorno en el que cada vez, conforme vamos más hacia las elecciones 2021, pues habrá más polarización, en fin. ¿Qué se requiere en este momento, en este ámbito político, en todo el Congreso para ser inclusivos? Pues nunca las pasiones de la política podrán rebasar los cometidos de la patria. Y creo que cualquiera, tanto personaje como órgano parlamentario, como actor político, como institución, que abone a la aveniencia, que abone al poder de generar ese clima de gobernabilidad y de sustento de tranquilidad y paz para los mexicanos en un contexto de polarización como el que vivimos, creo que será bienvenido. El Parlamento abierto es un gran ejercicio de cercanía para no hacer lejanos a los órganos legislativos y para poderle dar participación a la ciudadanía. Es ahí donde yo creo que radica un gran puntal de apoyo a la democracia. Guillermo de Loya, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Estela, como siempre. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.